parece si oramos por la predicación? Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Alabamos tu santo nombre y nos ponemos delante de ti, Señor, en oración y ruego para que tú nos hables. Padre, sin lugar a dudas necesitamos, Señor, que tu palabra, Padre, haga en nosotros conciencia, nos lleve a reflexionar, nos lleve, Padre Santo, a tomar decisiones correctas y a formar, Señor, un carácter correcto. Bendícenos y bendice, Padre Santo, a cada uno de los que están aquí y a quienes por la transmisión nos llegan a escuchar. Sin más que decir que la honra y la gloria son tuyas. Y Padre, solamente queremos que tú nos permitas, Padre bendito, en esta vida que tú nos has también dado, el poder asemejarnos cada vez a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. El tema de hoy se llama Bajo la mirada de Dios. Bajo la mirada de Dios. Y una de las advertencias que a veces hacemos, ¿verdad? Quizás a nuestros niños pequeños cuando van creciendo y pues empiezan a desarrollar conductas propias y simplemente a veces no nos damos cuenta, pero una de las palabras que le decimos es acuérdate que Dios te ve. ¿Cierto o no? Lo decimos, Dios te ve. Pero no tiene que ver en el sentido, ¿verdad?, de que Dios en este momento sea un policía, ¿verdad?, que esté atrás de nosotros. Así que, bajo la mirada de Dios, es una invitación, es una exhortación y es una reflexión para cada uno de nosotros. Usted como yo podemos decir que una mirada dice mucho, ¿no? Una mirada dice mucho. Si viene del esposo y la ve raro, te va a decir, no, tú estás enojado. O de su esposa, ¿no? Y en realidad sí, las miradas dicen mucho. Y creo firmemente que Dios nos mira porque tiene particular interés en nosotros. Dios tiene particular interés en usted. Él fija su atención, Él nos observa, pero quiere transformarnos. No está, como lo dije, en una labor de vigilante atento a nuestras caídas, en donde está diciendo, mira, ya caíste, te lo dije, no te cuidaste. No es así en realidad, aunque Él las conoce nuestras caídas. Nada hay oculto delante de Él. Sino, mejor dicho, quiere formar en nosotros un carácter que sea una correcta transformación espiritual. Él quiere formar un carácter que sea una correcta transformación espiritual. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a que nosotros reaccionamos por las misericordias de Dios. Romanos 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Y empieza a hablar con respecto a que debemos ser transformados en nuestra mente. Ajá. Así que, hermanos, es como un padre quien supervisa a su hijo. Si usted como padre tiene un pequeño y va a la primaria, va a la secundaria, usted va a supervisar los contenidos de los libros, por ejemplo, o del teléfono, o va usted a observar si el niño está haciendo sus tareas o si se está comportando de forma correcta, porque es lo que nos toca a nosotros como padres, supervisar y guiar y apoyar al hijo a quien amamos, con la intención de que sea una persona con valores correctos. Yo en lo particular, hermanos, y quiero decirles, en más de una ocasión me he preguntado lo siguiente, y lo anoté porque quería que la pregunta sonara tal cual me la ha hecho, y es: ¿cómo te puedo servir mejor, Señor? Es una pregunta que yo creo que cada pastor debería hacerse, y también cada padre de familia, y también cada líder en la iglesia, cada persona que está, ¿verdad?,
dentro de la familia de Cristo y que tiene precisamente ese interés en un desarrollo espiritual correcto, deberíamos de preguntarnos, ¿cómo te puedo servir mejor? Pero particularmente, como lo dije, esta pregunta no aparece por sí sola, sino fue el proceso de crear en una conciencia que partió de otra pregunta que en realidad requería de una contestación más rápida de parte de Dios. Y es la siguiente: ¿por qué me elegiste a mí como pastor? ¿Por qué me elegiste a mí como pastor? Porque, hermanos, llegar al pastorado, difícilmente podríamos decir, en realidad sería erróneo decir que es circunstancial. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a alguien, obviamente va a darle una carga por la iglesia y por las personas, pero específicamente en relación al ministerio, por aquellos con los cuales se ha compartido alrededor y se ha formado esta iglesia local o una iglesia local para cualquier otro pastor, y además con el vivo interés de que la familia en Cristo se vaya precisamente multiplicando. ¿A través de qué? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero también surge la pregunta: ¿por qué yo, siendo tan común e imperfecto, puedes darme tal comisión? Hermanos, ustedes como yo somos imperfectos y también tienen responsabilidades delante de Dios. Lo he dicho, sus hijos, su familia. Y usted puede decir: ¿por qué he sido yo tan imperfecto? Arrastrando modelos culturales, arrastrando modelos de educación, arrastrando formas, ¿verdad?, que solamente vienen siendo patrones que nuestros padres aprendieron de sus abuelos y así, ¿verdad? Y nosotros a veces los implementamos como si fuera lo mejor para nuestros hijos, y en realidad no lo es, porque una gran cantidad precisamente de aspectos de conducta como el machismo vienen heredándose porque simplemente dijimos: bueno, así siempre ha sido mi familia. Y en realidad, ¿verdad?, Dios lo que quiere es llevarnos a ajustar precisamente nuestras actitudes, formar un carácter. Usted tiene comisiones de parte de Dios y esas comisiones no las puede evadir, y que en su momento va a tener que responder por ellas, empezando por su propia vida. Como pastor, hermanos, queridos hermanos, en ocasiones, ¿verdad?, se sienta uno a preparar un sermón. Y antes del domingo, antes del miércoles o antes de que le toque a uno estar frente en este púlpito, frente a la congregación, analizamos o analizo, yo voy a hablar de forma personal, ¿verdad?, en realidad, ¿qué es lo que quiero predicar? A pesar de que en ocasiones ya tengo estructurado una serie de temas que se pueden agendar y que pueden hablar de ciertos temas en común. Pero llega el momento en el que, como pastor, Dios pone en ti la carga de poder percibir las necesidades inmediatas que surgen quizás por una situación en particular. Y esto es necesario. De hecho, Pablo lo hacía. Pablo escribió sus cartas, especialmente la carta a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, ¿a razón de qué? No tanto de animar a los hermanos, sino de poder precisamente afrontar problemas que estaban viviendo los hermanos en la iglesia de Corinto. Y especialmente en la segunda carta a los Corintios, los problemas que estaban sucediendo, que no lo identificaban a él como apóstol y que le atacaban a algunos judaizantes. Y él se da la tarea de esto, aunque él dice yo como locura, porque en realidad él empieza a expresar alguna serie de elementos personales que lo acreditan como una persona conocedora de la Biblia, como un judío entre los judíos, un fariseo entre los fariseos, ¿verdad? Pero sin embargo, al final, él alude, ¿verdad?, que la justificación más alta, más correcta, es porque Dios le llamó. Porque Dios le llamó. Así que, aunque en ocasiones podemos precisamente hablar en un sermón que anima a la iglesia, o preparar un sermón que redarguye el corazón de quien está batallando con el pecado, o quizás hablar de alguien que está pasando por dolor, ¿verdad?, y que tiene que encontrar refugio y alivio o consuelo,
Y sabemos que la palabra de Dios puede hacer esto porque tiene alcance y poder. Es importante entender, hermanos, entonces, ¿cómo es que podemos nosotros, y si usted, ¿verdad?, se encuentra frente a un grupo, primeramente poner en las manos de Dios a través de la oración el mensaje que se debe de dar o que se ha de dar? Por otro lado, si de algo sirven en ocasiones los pastores, podemos abrir nuestro corazón a la iglesia y decirte, hermano, que hay cosas que nos preocupan. Y aunque estoy convencido que Dios tiene el control de todo, puede llegar a ser en la realidad de un pastor. Y Pablo expresa, hermanos, algo que sale de lo profundo de su corazón. Segunda de Corintios 11:28, por favor. Segunda de Corintios 11:28. Y observen las palabras de Pablo. Leanlo por favor en voz alta, hermanos, si ya lo tienen, adelante. Y además, dice, y además de otras cosas, y él ya ha mencionado las cosas anteriores, ¿verdad?, acerca precisamente de los sufrimientos que él ha tenido. Dice, pues además de todos mis sufrimientos que tengo, a todas las cosas que me acongojan, todas las persecuciones a las que yo he sobrevivido, todas aquellas personas, ¿verdad?, que incluso han surgido en mi contra, y hablas incluso de falsos hermanos. Él dice, además de todo esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, es decir, de forma cotidiana, hay algo más: la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Si lo veo desde el punto de vista meramente humano, y en relación a lo que Jesucristo, ¿verdad?, habla ahí en Mateo capítulo número 6, donde no debemos afanarnos, que ahí la realidad es la preocupación por las cosas materiales, no por las cosas espirituales. Y aquí está hablando de una preocupación por cosas espirituales, ciertamente. Y entonces, aquí en este momento, si yo pudiera ver esto de vista meramente humano, podría decir que Pablo en este momento carecía de confianza en el Señor, pero no es así. Sino creo firmemente que Dios, al tratar con Pablo aprendió a amar cada día más a Dios y a las iglesias. Porque si usted ama a alguien, se preocupa por esa persona. Su preocupación es genuina. Pienso, hermanos, que un siervo que ama al Señor también ama la obra a la cual le ha encomendado. Un siervo que ama al Señor ama la obra a la cual le ha encomendado. Y esto, hermanos, me habla precisamente de que cada uno de nosotros tiene una exigencia de parte de Dios. Yo tengo una exigencia de parte de Dios para mi vida, y también te habla a ti, tiene una exigencia para la tuya. Si me acerco un poco a través de la Escritura al tiempo de la crucifixión, allá cuando Cristo está en el Gólgota, está sufriendo y se mencionan esas 7 famosas frases, y analizamos de forma seria a sus discípulos, a los apóstoles, podríamos preguntarnos. Ustedes más o menos saben quiénes son los apóstoles, ¿no? Ya para ese momento ya no estaba Judas. Pero acercándose ahí a la cruz, usted preguntaría, ¿quién de ellos, o yo pregunto, ¿quién de ellos mostraron rasgos de confianza y carácter? Habían huido, ciertamente, ¿no? No habían estado con el Señor, ni siquiera en el tiempo en el cual también Él fue martirizado a través del látigo, abofeteado, en el cual se burlaron, en el cual escupieron, en el cual iba en el camino, ¿verdad?, precisamente hacia el Gólgota, y un hombre, ¿verdad?, extraño, José de Matías, por presión quizás de un soldado romano, le ayuda a cargar la cruz, pero ninguno de sus discípulos se acercó y decía, Señor, quiero ayudarte a aligerar la carga y voy contigo hasta la muerte. Realmente huyeron. Entonces podemos decir, ¿qué rasgos de carácter, verdad, y de confianza mostraron sus discípulos? Judas, Pedro, Santiago, Tomás, y estoy hablando de Judas, no el Iscariote. Parece difícil que es
contar con alguien en ese momento. Pero allí en la cruz hay por lo menos en un área en donde Cristo confía en uno de ellos. Y es en el área de cuidado, es Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, o sea la tía, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, refiriéndose a Juan, que estaban presentes ahí en la cruz, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Si Jesús, hermanos, confió en Juan para dejar a su madre bajo su cuidado, ¿cree posible que él también puede confiar en nosotros? Si tenemos disposición, si anhelamos desarrollar un carácter, si servimos de forma humilde, si no buscamos ser el primer lugar en la iglesia, si queremos nosotros entregar buenas cuentas al Señor. Esto, hermanos, solamente se puede dar no desde el punto de vista de nuestras fuerzas, sino de disposición y obedecerle y servirle en donde Él lo ponga y para qué lo ponga. Es decir, Señor, dime dónde servir y cómo servir. Quiero partir de esta pregunta y usted la puede responder. ¿Dios necesita de mí? ¿Dios necesita de usted? Sin lugar a dudas, no. Dios no necesita de nosotros. Y seguramente, ¿verdad? Como lo hemos dicho, es una pregunta así muy sencilla de contestar. En realidad, Dios no necesita de nadie. Si usted sale y puede ver los cielos, puede ver las montañas, puede ver los mares, puede ver el cosmos, y se puede maravillar sabiendo que Dios no necesitó de nadie para crearlos. Absolutamente de nadie, solamente por su palabra. Cuando Él juzgó a la tierra y mandó un gran diluvio, Dios no necesitó permiso de nadie. Él lo hizo. Y no necesitó de nadie para que las aguas subieran y asimismo bajaran en el tiempo que Él determinó. En su tiempo, hermanos, hizo que su Hijo, Jesucristo, se humanara, sabiendo que Dios, ¿verdad?, y Jesucristo son la misma persona. Pero se humanó a través de una virgen llamada María. Y virgen es un término de una persona que no conocía varón, no tiene ningún aspecto teológico. Y lo hizo. Lo hizo sin los requerimientos de una concepción biológica. Él venció la muerte sin la ayuda de nadie. Entonces, si Él es todopoderoso, ¿por qué quiere usar a personas como usted y como yo en su obra? ¿Por qué quiere fijar su mirada en nosotros y hacernos partícipes de poder trabajar en la obra del Señor o de cumplir su propósito en la vida de usted y a través de usted para con su familia? He oído mucho acerca de esta nueva generación de jóvenes y se les han puesto algunos nombres. Ustedes lo saben, ¿no? Pero, hermanos, la realidad es que las generaciones y los jóvenes, ¿verdad?, no es un producto del Estado de gobierno. Es un producto de la mala formación que a veces los padres dejamos pasar por alto. Porque la sociedad la forman las familias. Así que, hermanos, vuelvo a la pregunta: ¿por qué quiere usar a personas como usted y como yo en su obra? Número uno, porque Dios es Señor y no por nuestras capacidades. Vayamos a 1 Corintios 1:26. Primera carta a los Corintios 1:26. Y fíjense su mirada ahí. Dice así: pues mirad. Y cuando dice mirad, dice pongan atención, hermanos. Pongan atención. Vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne. Nos está diciendo que ya estamos dentro de una vocación, ¿verdad? Estamos viviendo una vida cristiana, una vida de redimida. Bueno, dice, pero no por sus particularidades y sus excelencias, sus fortalezas. Dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay cosas que se nos dificultan, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, tocar algo, ¿no? Un instrumento. Y pues obviamente ese es un desarrollo que tiene que ver también con la teoría, con la práctica y muchas cosas así. Pero en ocasiones podemos llegar al punto donde decimos, yo no nací para esto, yo nunca voy a ser músico. Y de repente por ahí aparece, ¿verdad? Y usted ve un spot de una niña ciega que toca las partituras, toca la música más compleja que hay. La pregunta es, ¿yo me estoy limitando? Yo me estoy limitando a ciertas cosas en las cuales quizás yo pueda sobresalir. Solamente estoy poniendo esto como un ejemplo, pero en el sentido precisamente de mi vida cristiana, donde usted puede agarrar y decir, yo no puedo y batallo con este pecado, ya no puedo salir de él, cuando en realidad no se ha acercado a Dios, para que Dios le dé el poder y la enseñanza, ¿verdad?, que usted ya conoce de la Biblia, y le dé convicciones de que en realidad, ¿verdad?, lo que se necesita es que tengamos una formación de carácter más acorde a Él, y tomemos valor para poder nosotros entonces llevar a cabo esto y disponernos a nuestro Dios, dejarle toda nuestra voluntad y que sea el Espíritu Santo quien nos moldee y nos transforme. La versión de las Américas dice así, en este mismo pasaje, pues consideren, en lugar de ved, hermanos, pues consideren, hermanos, su llamamiento, refiriéndose a la vocación. Este llamado, hermanos, no está hablando Pablo a otro pastor, está hablando la misma iglesia de Corinto. A ustedes y a mí, que en ese tiempo, ¿verdad?, también eran personas redimidas, así como actualmente lo somos nosotros, hemos sido llamados a ser sus hijos. Y esto es un hermoso privilegio. La vida cristiana es más que aprendizaje, es vocación. La vida cristiana es más que aprendizaje, es vocación. ¿Traducidas en qué? En carácter, en actitudes. ¿Qué espera usted de un cristiano? ¿Lo ha preguntado? Ahora vamos, ¿qué espera un incrédulo de alguien que dice ser cristiano? Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ciertamente. Que nos amemos unos a otros. Que nos soportemos unos a otros. Que si tenemos algo contra un hermano, vayamos y le digamos, hermano, yo quiero arreglar esta situación. Que oremos unos por otros. Que tengamos actitudes de misericordia y compasión. Que si alguien está en pecado, vayamos y podamos nosotros hablar con él, mirando que también nosotros no caigamos. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Así que es más que aprendizaje. De hecho, hermanos, cuando precisamente habla precisamente de vocación, la palabra en el original lo lleva a esto. Es un llamado a vivir. Es un llamado a vivir. Querido hermano, quiero decirte lo siguiente. En el servicio del Señor, no hay lugar para la arrogancia y el orgullo. Porque en realidad la humildad es quizás el primer requerimiento para servir de forma correcta. Dios no se impresiona por conocimientos. Dios no se impresiona por talentos. Él demanda actitudes correctas. De hecho, en Marcos 10:43 dice así, porque no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Lo dijo Jesucristo. La pregunta es, ¿Jesucristo dio el ejemplo de esto que enseñaba? Sí. Sin lugar a dudas.
Uno de ellos, quizás el más relevante, ¿verdad?, fue cuando tomó el hebrillo, tomó la toalla, lavó los pies de los siervos. Pero más allá de todo eso, como dice Isaías 53, Él llevó todas nuestras cargas. Él, por la humildad que tuvo, tomó forma de hombre, siendo Dios. Así que si algo en la Biblia nos puede quedar claro, es que cada hombre que Dios utiliza fue requerido como siervo. Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Por qué en ocasiones nos cuesta trabajo aceptar consejo que edifique mi alma? ¿Por qué nos cerramos y decimos, es que yo soy el que tengo la razón? ¿Por qué he de ser yo el que lo busque? ¿O porque si yo hago las cosas así y son aún mejor que las que pueda hacer a lo mejor mi maestro, mi discipulador, el pastor o el diácono? ¿Por qué si esto sale mejor? Porque yo lo he aprendido quizás en otro lugar. Bueno, déjame darte un principio elemental. Dios no te ha puesto todavía en el lugar en que tú ejerces autoridad. Así que, hermanos, también a veces nos cuesta trabajo aceptar nuestros defectos, ¿no? Nuestros defectos. Gracias a Dios porque los tenemos, hermanos. Porque eso nos permite reconocer que debemos nosotros ir mejorando. Nadie, hermanos, se libra de tener defectos. Y si a eso aunamos que nos falta entendimiento espiritual y nos negamos a humillarnos, pues esto forma una mezcla que nos limita en nuestro crecimiento. ¿Por qué otra cosa, hermanos? ¿Por qué otra cosa quiere Dios llevarnos precisamente a servir de la forma correcta? Bueno, segundo, porque quiere enseñarnos a depender de Él. Quiere enseñarnos a depender de Él. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Repito, según a los Corintios 12, 9 y 10. ¿Usted ha oído hablar del aguijón de la carne? Este pasaje habla de eso de Pablo, ¿verdad? Ahora, Pablo fue un hombre grandemente utilizado por Dios, ¿estamos de acuerdo? Su desarrollo, ¿verdad?, de conocimiento a los pies de Gamaliel, y siendo fariseo, ¿verdad?, de fariseos. Él provenía de la tribu de Benjamín, incluso, ¿verdad?, él en su defensa dice que todos sus elementos, sus atributos personales, lo llevan a ser una persona que pudiera ser, humanamente hablando, renombrada, y que él los considera como basura. Pero al final y al cabo Dios lo utiliza grandemente. De hecho, el Nuevo Testamento contiene las porciones en conjunto más grandes de sus palabras a través de las cartas. Así que podemos hablar que era un hombre utilizado por Dios. Y él habla de un aguijón en la carne, ¿verdad? Algo que lo mantenía con los pies sobre la tierra. Y en el versículo número 9, léanlo conmigo, el versículo 9 y 10 en voz alta, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si lo ven, son aspectos, son principios que parecen ser un poco contradictorios, ¿no? Porque soy débil y soy fuerte. Así que cuando leo este pasaje, aparte de Pablo, también me acuerdo, por ejemplo, de Moisés.
A Moisés la Biblia lo catalogó como el hombre más manso sobre la tierra. Ahora, cuando estaba en Egipto, él reaccionó de forma muy impulsiva y mató a un egipcio que estaba precisamente lastimando a un hebreo. La pregunta es, ¿si era tan manso? ¿Verdad? Y no porque esté contradiciendo la palabra de Dios, hermano, no es así. En realidad, cuando en la palabra de Dios se revela que él es manso, habla precisamente de un desarrollo de su carácter. Hermanos, piensen en él. Es enviado a Egipto, se presenta delante de Faraón, junto con Aarón. Hay 9 plagas, ¿verdad? Y Dios permite que saque el pueblo hebreo. Pero a partir de la primera plaga, el mismo pueblo hebreo le dice, ¿para qué veniste? No nos están haciendo una carga más pesada. Ahora tenemos que buscar la paja y tenemos que hacer los ladrillos. Están en el desierto y se levantan contra él cuando va al Sinaí, ¿verdad? Y le están revelando las tablas de la ley. Se hace ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un becerro de oro. Regresa y ve el pueblo. Imaginen lidiar con más de 2 millones de personas que constantemente le estaban acusando. Ponían en duda su liderazgo, estaba en una situación en la cual pues se había prometido al pueblo que iban a ir a la tierra prometida y por la desobediencia de 10 espías simplemente dicen no van a pasar y ahora 40 años. Piense si realmente se necesita mansedumbre. Y una mansedumbre dada por Dios. Realmente lo necesitaba. Dios quiere, hermanos, formar en nosotros también un carácter cristiano y depender de Él es uno de ellos. Así que cuando se encuentren problemas, como lo dice aquí Pablo, en donde usted diga, hay un aguijón que me está molestando y quiero decirle que el aguijón no es un pecado que usted está haciendo, sino es una prueba, sino es una acción de parte de Dios para llevarlo a usted a crecer. Porque usted solito puede buscar a lo mejor el estar metido en problemas por algo que usted está haciendo mal. Pero cuando es Dios quien quiere tratar con usted, y le está diciendo, necesitas de mí. Y usted dice, ese aguijón en la carne me está molestando. Así como Pablo hizo mención de ese aguijón, de hecho le llama como un mensajero de Satanás. Vean el versículo número 7. Versículo 6. Sin embargo, dice aquí Pablo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Por qué? Porque dice, porque tengo pruebas, ¿no? Porque diría la verdad. Dice, pero lo dejo, porque no sería lo correcto. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cómo dice? Un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobre manera. ¿Qué identificó Pablo aquí? ¿Qué identificó Pablo a través de este aguijón en la carne? ¿Saben qué identificó? Identificó que podía estar en riesgo de envanecerse. Identificó que podría perder el piso. Identifica que lo que ha hecho y que la gente dice aquí, yo quiero que vean lo que realmente hay en mí y cómo soy yo, le permita a él darle la gloria y la honra solamente a Dios. En nuestra carne, hermanos, es muy fácil que nos deslicemos y envanecernos y olvidar que dependemos de Él. Usted quizá está luchando con un aguijón, una dificultad, un problema emocional. Entonces, cuando usted voltea al Señor y le dice, Señor, yo dependo de ti. Incluso como miembro de la iglesia y decir, Señor, tu iglesia depende de ti. Como pastor yo he aprendido que así es. Y en ocasiones, por no depender de Él, podemos echar a perder muchas cosas que Él puede estar trabajando en la vida de Él o en mi propia vida. Número 3. ¿Por qué debemos nosotros precisamente saber que estamos bajo la mirada de Dios? Porque Él siendo perfecto recibe la gloria y no nosotros. Porque Él siendo perfecto recibe la gloria
y no nosotros. Piensa un poco en lo que usted hace. Y si está inmiscuido en algún ministerio, y yo como pastor tengo que pensar en si estoy inmiscuido, ¿verdad?, en el pastoral. Y preguntarme a mí mismo, ¿un ángel lo podría hacer mejor que yo? ¿Un ángel que venga de Dios lo puede hacer mejor que yo? Seguramente. Ahora la cuestión es esta. Él podría enviar ángeles a predicar el evangelio. Él podría habernos criado de tal forma que fuéramos incapaces incluso de pecar. Por ahí hay un canto, ¿verdad?, que es muy cristiano, pero no seríamos más que máquinas, ¿no? Podríamos adorarle, porque solamente Dios lo hubiera determinado, quitando nuestra voluntad y decir, tú me vas a adorar todo el tiempo. Pero ¿saben que los ángeles que adoran a Dios constantemente, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, lo hacen precisamente porque tienen voluntad y reconocen la naturaleza divina y santa de nuestro Creador? Porque aquellos que no lo reconocieron fueron lanzados juntamente con Satanás. Usted no se asombra, hermanos. Ya, yo espero que conozcan lo que es un antílope, ¿no? ¿Sí conocen lo que es un antílope? Bueno, es un venado de África, por decirlo de alguna forma. De hecho, los antílopes, ¿verdad?, están en las sabanas africanas y corren velocísimos y dan brincos muy grandes, ¿verdad? Son difíciles de cazar incluso para sus propios depredadores. Bueno, ya poniendo este brevario, ¿verdad?, voy a ser más fácil decir un venado, ¿verdad? Quizás. Bueno, pero hermanos, usted no se asombra que un antílope sea más veloz que una tortuga, ¿no? ¿Sí? Pues no podemos asombrarnos de eso. O que un águila vuele y un elefante no pueda hacerlo. No nos asombramos de eso. Son cosas, son verdades, son cosas que nosotros sabemos. Ajá. No nos asombramos. ¿Por qué? Porque es propio de la naturaleza de cada criatura y de cómo fue creada. Pero si al contrario, hermanos, usted, teniendo una nueva naturaleza, dejando esas cosas pasadas, donde dice que ahora ya que todas son hechas nuevas, tiene usted una naturaleza diferente. Y debería asombrarnos que haya quienes puedan decir ser cristianos y vivan igual que como si no lo fueran. Si usted ve a alguien que pasa por las mismas pruebas, porque yo he pasado, quizás, no porque yo lo haya pasado, ¿no?, pero estoy hablando en sentido figurado, sea persona, pero si yo he pasado por un cáncer, y veo a alguien pasado por un cáncer, y usted es creyente, usted puede decir que aprendió a través de esta enfermedad y puede ser de consolar a alguien. Lo puede ser. O la muerte de un hijo, o la separación por divorcio, o por una situación no solamente de enfermedad, sino emocional, y en la cual usted puede decir cómo Dios me utilizó y cómo Dios, mejor dicho, cómo Dios me ayudó y me sacó de esa situación, y ahora puede ser o puedo ser una herramienta útil para ayudar también a otro. Déjenme decirle, hermanos, que la oración puede mucho, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Pero hermanos, solamente Dios le ha mandado a orar cuando le está dando la posibilidad de contribuir. De agarrar y decir, bueno, yo, acabas de perder un ser querido, lo lamento mucho, voy a orar por ti. Y usted pudiera ayudarle. ¿Cree que sería lo correcto nada más? Podemos avanzar más allá, ciertamente. Uno de los nombres de Dios dados en Isaías es precisamente consejero o admirable consejero. Una diferencia sustancial, hermanos, es que Dios nos ha permitido poder ser también transmisores de paz, de confianza y de gratitud a Dios. Usted preguntará, ¿cómo es que se logra esto? La respuesta es simple. Dios logra estos cambios a través de su Espíritu. En cierta ocasión, cuando Pedro y Juan predicaban, la gente les miró
Y en Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿A qué se refería que eran sin letras y del vulgo? Eran comunes y corrientes. Y no lo estoy diciendo de forma despectiva, ¿verdad? Porque también yo soy común y corriente. Pero ¿qué estaba diciendo aquí? Se maravillaba la gente por la forma en la que hablaban, con denuedo, con poder, bajo la autoridad y bajo el poder del Espíritu Santo. Lo importante, hermanos, en este pasaje no radica en realidad en sus palabras, sino que dice que habían estado con Jesús. ¿Cuántas ocasiones durante el día usted está con el Señor en oración? Para que en el momento determinado en donde se presente una situación, nuestro Dios pueda guiarle de forma efectiva. Pedro ya no le negaría después de que le negó, ¿verdad? Ninguno de los dos se escondería ya. Hablaría con denuedo, no en su carne, sino en el espíritu. Y esto me habla, hermanos, de que Dios capacita. Dios capacita. Y es cierto que busca tu disposición. Y es cierto que va a buscar la gloria para Él. Glorificar a Dios, hermanos, porque a veces lo decimos de forma muy común en un culto. Glorifica a Dios en tu vida. Darle gloria a Dios en tu vida. Pero glorificar a Dios, hermanos, significa que Él es digno de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestros recursos. Es un reconocimiento a su grandeza. Cuando declaramos que le damos toda la gloria, estamos manifestando que vivimos por Él y para Él. Todos tenemos un propósito en esta vida. Algunos se negarán, hermanos, desafortunadamente, a llevarlo a cabo. Algunos se negarán. Pero la pregunta es, tú, querido hermano, ¿quieres estar en el grupo de los que se negarán a llevar a cabo sus propósitos en tu vida? ¿O glorificar a Dios de forma constante y diaria? En una relación íntima, en comunión, en oración, en aprendizaje de la palabra, en fidelidad, en servicio, en lealtad a Él. Esto no se puede cumplir si estás apartado de Él y solamente te acuerdas de Él un día a la semana. Conclusión. Dios sigue buscando personas confiables. Pero no se trata, hermano, solamente de un compromiso, sino de una actitud desarrollada y que está de acuerdo a nuestra vocación cristiana. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido nosotros llamados, elegidos, en el sentido de que ya siendo creyentes, ¿verdad? Dios nos quiere poner en una posición? ¿Por qué estamos bajo la mirada de Dios? Este pasaje es claro, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy cierto, hermanos, que en ocasiones hacemos énfasis en ir en la iglesia. Sin embargo, el propósito mayor está contenido en esta frase: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es nuestro propósito que la gente identifique este lugar como el lugar de nuestra reunión, aunque va inherente. Nuestro propósito es que identifique a Cristo en nuestras vidas. Usted goza de un linaje especial, según este versículo. Está integrado a un sacerdocio. Pertenece a una nación santa. Se le añadió a un pueblo adquirido por Dios. Y ahí lo tiene. Creo que es el momento en el que podemos decir, como lo dije al principio, reflexión y exhortación, a decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser confiable. Ayúdame a ser confiable. Dame la oportunidad
Yo sé, hermanos, que la obra del Señor no se va a parar. Y esa continuará sin mí, sin usted. La obra del Señor no se va a detener. Y no importa si usted está ocupado. Dios siempre llamará a quien tenga disposición. Tengo que decir una verdad indiscutible, porque es hijo de Dios usted y yo. Dios no nos va a dejar de amar. Dios no nos va a dejar de amar. Pero si tú o yo no queremos servir, Dios nos va a dejar de usar. Así como le dio talentos, recuerdan en la parábola, a 3 siervos y se fue lejos el Señor y después regresó para pedir cuentas. Estos 3 siervos tenían la obligación, el requerimiento de trabajar y administrar los recursos de su Señor. Y así el Señor regresará a pedir cuentas. Por mi parte, hermanos, mejor dicho, por mi parte, Dios ha permitido, ¿verdad?, que esté en el ministerio. Y esto me hace a veces tener sentimientos encontrados, porque sé perfectamente que seré yo quien dé cuentas al tiempo que me use y cómo me use. Pero así como yo, Dios tiene un propósito para usted. Y no es casualidad que en esta mañana usted esté aquí. Ni tampoco es casualidad que usted esté o pertenezca a esta iglesia o pueda pertenecer en el futuro. ¿Por qué? Porque, hermanos, el llamado del Señor fue muy explícito. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Verdad? Ya está introducido toda clase de gente que desea servir. Es un pasaje que es un indicador hacia los evangelistas y hacia los pastores. Pero si nos fijamos en el contexto, no está hablando de eso, está hablando precisamente de sus propios discípulos. Aquellos que están dispuestos a aprender, a guiarse, a formar un carácter y a continuar en la obra. ¿Puede haber fallos? Claro. ¿Puede haber algún momento dado de desaliento? Claro. Pero estamos los demás. Dar palabras de aliento, ayudar, corregir y permitir que, por lo menos, hermanos, por lo menos en lo que usted puede decir, por lo menos yo voy a servir a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias. Te pido tu bendición, porque tú, mi Dios, nos permites el poder escudriñar tu palabra. Padre, queremos, Señor, poner nuestra vida y estar dispuestos, Señor, a los cambios necesarios para que tú, Padre, obres en nosotros. Hay cosas que quizás se han quedado ya en el pasado y que, Padre Santo, pudieron limitarnos tiempo atrás, pero permite que en adelante, Señor, lo veamos como una enseñanza para que no vuelva a obstaculizar nuestro entendimiento y nuestra entrega. Queremos tener una conciencia, Señor, limpia y, Padre Santo, en aprendizaje constante. Te alabamos y pido bendición para cada uno de los hermanos, Señor, que componen esta iglesia, nuestras visitas que están aquí, aquellos, Padre Santo, que, mi Dios, buscan de forma, Señor, en anhelo, el poder, Padre Santo, también, pues tener, Señor, ese crecimiento y esa edificación. Gracias, Señor, por todo en esta mañana y en el nombre de Cristo Jesús. Permite, Padre Santo, que también te busquemos, Señor, a través de la lectura de la Biblia y la oración de forma diaria. A través de alguna predicación, Señor, que en la cual también podamos tener el discernimiento correcto de que se está predicando la sana doctrina. Y bendícenos, Señor. Cuida de nuestros niños y te pido, Padre Santo, que estés con nosotros. Amén.